Vamos a cambiar de tema, pero vinculado con Estados Unidos y con nuestro país. Durante esta jornada se ha conocido una decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar los visados a 13 funcionarios del gobierno de nuestro país. Hay bastantes dudas respecto de los nombres. Eso hasta esta hora no ha sido confirmado ni por Estados Unidos ni por el gobierno de Gabriel Boric. Pero en el comunicado que están viendo ustedes ahí en pantalla lo pueden revisar. Se revoca entonces a 13 funcionarios sin mencionar sus nombres, pero no solo dirigidos a ellos, sino que también a sus familiares directos, quienes no podrán ingresar a Estados Unidos, así como también se revocan estas visas. No se han dado a conocer los nombres de esos funcionarios, José, así como tampoco Estados Unidos ni nuestro país. Lo que dice el comunicado acusa que a sabiendas se dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo significativo y o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. En su caso, el legado, señala allí también este comunicado del gobierno de Boric, se verá aún más empañado, señala este comunicado, por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, señala, por cierto, este comunicado del Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio, quien por lo demás se complementaba en X. Esto está dirigido a funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional. Sí, Isel, solo preguntarte si hay algún antecedente internacional de una situación de similares características. Sí, en su momento se retiró el visado a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, por declaraciones que había entregado en su momento el mandatario colombiano, donde llamaba a soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Donald Trump, y eso llevaba finalmente a que Estados Unidos, aproximadamente en septiembre del año pasado, anunciara que tenía estas intenciones de cancelar la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de estas declaraciones públicas, claro, por lo demás, donde hacía este llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer a Donald Trump, en lo que marcaba también un punto bastante bajo en las relaciones entre esos dos países. Perfecto, quedamos atentos a eventuales nuevos antecedentes de este tema, Isel. Sí, exactamente, vamos a quedar al pendiente de los nombres de estos funcionarios que hasta este momento ni Estados Unidos ni el gobierno de Gabriel Boric han proporcionado, al menos a la opinión pública. A la espera, por cierto, de ese detalle adicional, vamos a avanzar en esta revisión internacional. Nos mantenemos en nuestra región con lo que ha estado ocurriendo en Venezuela en estas últimas horas, y con esta determinación que ha adoptado la Asamblea Nacional de la Nación Sudamericana de aprobar esta ley de amnistía que había sido anunciada hace algunas semanas por Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, en medio de la presión, por cierto, también de Estados Unidos, y con una votación unánime que se concretó el día de ayer por la noche, y el anuncio que también hacía posteriormente la propia Delcy Rodríguez, acompañada allí de su hermano Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, y también de Diosdado Cabello. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, esto representa, por un lado, la salida de la cárcel de cientos de personas que han estado tras las rejas, incluso en algunos casos durante años, pero así como también de personas que van a quedar libres de causas judiciales, algunos de ellos que han sido perseguidos y que se mantienen en la clandestinidad. Y después de estas 2 semanas de tramitaciones y negociaciones, este documento ha sido inmediatamente enviado al Palacio de Miraflores para la firma, ¿no?, de Delcy Rodríguez. Son 16 artículos, al menos hasta este momento quedan excluidos los militares de esta determinación. Se habla de un grupo aproximadamente de unas 170 personas que aún están encarceladas, que son militares y que han sido señalados por rebelión, que no están incluidos entonces en este proceso, pero que sí determina al menos 13 momentos de convulsión política y social entre el 99 y este año 2026, quienes se van a ver beneficiados de esta medida. Un plazo de 15 días entonces para que los tribunales otorguen estas medidas de amnistía, y claro, con las declaraciones que quedaban el día de ayer por la noche de Delcy Rodríguez. Hay que saber pedir perdón, pero también hay que saber recibir perdón, señalaba allí la presidenta interina de Venezuela. Vamos a revisar precisamente esas declaraciones de Delcy Rodríguez tras conocerse esta determinación de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. Que la ley de amnistía
que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento. Bueno, ahí con las declaraciones entonces de Delcy Rodríguez el día de ayer por la noche. Habrá que ver finalmente cómo evoluciona esta noticia. Hay que recordar que si bien han ocurrido liberaciones de presos políticos en estas últimas semanas, muchas de las familias estaban a la espera precisamente de que los nombres de sus familiares también estuvieran en esos listados durante todo este tiempo. Y claro, aquí con el plazo de 15 días que establece la ley para la liberación y con ello también la eliminación de los registros respecto de acusaciones que han enfrentado este último tiempo, acusan también a algunos opositores acusaciones inventadas en medio de lo que han sido estos años del chavismo en el poder. Vamos a avanzar, pero nos quedamos en nuestra región, en Argentina. Hemos estado siguiéndole la pista, por cierto, esta polémica y controvertida reforma laboral que lograba su media sanción en el Senado hace algunos días atrás y el día de ayer también conseguía su sanción en la Cámara de Diputados, aunque con algunas modificaciones va a tener que volver a la Cámara Alta para su aprobación final. Por tanto, están a un paso de sancionar completamente esta controvertida reforma que ha desatado algunas movilizaciones, huelga nacional, sin ir más lejos, el día de ayer en el país vecino. Una aprobación por 135 votos a favor, 115 en contra, sin abstenciones. Terminaban de votar esta iniciativa pasada la medianoche, después del término de esta huelga de 24 horas y con medidas, algunas de ellas bastante controvertidas, partiendo por extender la jornada laboral hasta 12 horas, la eliminación del pago obligatorio de horas extra. Ahora se establecería este denominado banco de horas, donde tendrían que negociar empleador y sus trabajadores, pero así como también contempla abaratar los despidos por indemnizaciones, creando además un fondo para poder costear precisamente esas iniciativas. Sin el artículo 44, el más controvertido, el más polémico, que reducía precisamente el pago de las licencias médicas a los trabajadores hasta en un 50%. El gobierno reconocía errores sin ir más lejos y eso llevaba finalmente a su modificación y ahora con la necesidad de que vuelva al Senado para su tramitación total. La fecha que está prevista en el calendario para que eso ocurra el próximo día viernes 27 de febrero. Ojo que el objetivo está puesto en que esto consiga su final antes del 1 de marzo, que es la fecha que está prevista la apertura de la legislatura ordinaria en Argentina, cuando Javier Milei también va a estar presente también allí en esa ceremonia. Vamos a avanzar, vamos a continuar con lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas en Reino Unido y con el ex príncipe Andrés, que ha sido objeto, por cierto, de su detención el día de ayer y que durante esta jornada también, pese a haber sido liberado el día de ayer por la tarde-noche, a eso de las 7 de la tarde hora local, durante esta jornada la policía estaba llevando a cabo una búsqueda policial en su antigua casa en el Royal Lodge en Windsor, hasta donde vivía hasta más bien hace algunas semanas atrás. Vehículos policiales en el lugar entonces, en esta vivienda que había estado habitando desde el 2004 y con Andrés que si bien ha sido liberado, ahora está bajo investigación. Lo ven ustedes ahí en las imágenes de la jornada anterior, visto en la parte de atrás de este vehículo saliendo de la estación de policía Aisham, tras aproximadamente unas 12 horas haber permanecido bajo custodia sin policial en este hecho sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica. El último arresto a una figura real fue hace 350 años atrás, en 1647, con el rey Carlos I, acusado de traición. Y claro, desde esa época no se había visto un hecho de estas características en medio de los antecedentes que se han conocido, sin ir más lejos, del caso Epstein. Vamos a ir avanzando, vamos a continuar esta revisión con un anuncio que entregaba el día de ayer por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de la información que han logrado recabar diferentes departamentos y el Pentágono en estos últimos años sobre los ovnis y los extraterrestres, porque el presidente de Estados Unidos ha ordenado publicar archivos respecto a este tema, ha ordenado a las agencias, incluido el Departamento de Defensa, a que inicien este proceso de identificar y publicar estos archivos gubernamentales
gubernamentales, todo esto a raíz de declaraciones que entregaba el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en un podcast señalaba que él consideraba que los extraterrestres son reales. Posteriormente matizaba esas declaraciones señalando que estadísticamente es probable que exista vida más allá de la Tierra, pero respecto a este mismo tema le preguntaban a Donald Trump el día de ayer y él respondía, bueno, no sé si son reales o no. Horas después hacía este anuncio a través de su red social Truth Social. Nos quedamos en el país norteamericano con esta noticia lamentable. Hace conocerse la muerte de la estrella de Grey's Anatomy. Estamos hablando de Eric Dane a los 53 años. El año pasado, por abril del 2025, se informaba que él padecía una esclerosis lateral amiotrófica. Y claro, tristemente, su familia ha anunciado en un comunicado durante este día. Con gran pesar compartimos de que Eric Dane falleció el jueves por la tarde después de una valiente batalla contra el ELA. Aquí el actor nacido en California había compartido su diagnóstico hace un año atrás. De hecho, pasó sus últimos meses recaudando fondos y concientizando sobre la forma más común de esta enfermedad. Para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con estas imágenes que llegan desde Japón. Seguramente lo ha visto usted en redes sociales. Estamos hablando de este monito, un macaco bautizado como Punch, que se ha hecho viral en redes sociales por estar siempre acompañado, José, de este peluche. Y claro, todo esto a raíz de lo que, según se ha podido conocer, la madre de Punch no mostró interés en el cuidado de sus crías, quizás porque era una primera camada o por resistencia al calor de hace 6 meses atrás, que esto llevó al zoológico a buscarle a este macaco de 6 meses otras alternativas para generar ese apego y con ello dieron con este peluche. Bueno, su historia se ha hecho viral a tal punto que cientos de fanáticos durante estos últimos días han llegado precisamente hasta este zoológico en Japón para ver de cerca precisamente al que se ha convertido, te diría, José, en la estrella del internet por estas horas, a tal punto que incluso la compañía que está detrás de la venta de ese peluche ha sacado incluso una edición especial precisamente de Punch, este macaco de 6 meses. Mira, ahí está. Bueno, pero el cariño y el amor de una madre no lo reemplaza nadie. Sí, de hecho, José, se ha visto en estas últimas horas un acercamiento también con el resto de su comunidad allá en este zoológico en Japón. Bien, Isel Guerra, que tengas una buena tarde y un mejor fin de semana. Gracias por toda la información que hemos conversado durante esta semana. Nos vemos, José. Estés muy bien, muchas gracias. 13:59, volvemos.